Hola, muy buenas a todos y en este vídeo voy a explicaros sobre los patrones de reversión, patrones de giro, patrones de indecisión o incluso los patrones de compresión. Voy a hablaros de lo más importante que necesitáis saber para comenzar a hacer trading, si sois principiantes, ¿vale? Como ya os expliqué en otros vídeos, yo utilizo, aquí lo podemos ver, velas, ¿vale? Que serían las velas japonesas, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, cuando vemos esta vela de aquí, esta de aquí, esta que vemos que es de indecisión, después de una subida fuerte o después de una bajada fuerte, cuando aparecen este tipo de velas de indecisión y cierran así, como las vemos, indica que en la parte de abajo donde ha dejado mecha han entrado compras y en la parte de arriba donde ha dejado mecha han entrado ventas. ¿Qué quiere decir? Que hay una indecisión. El precio no sabe si seguir subiendo o si comenzar a bajar, en este caso, porque veníamos de una subida previa, nos quiere decir un agotamiento en el movimiento, es decir, que enseguida o en cualquier momento puede venir un cambio, un giro en la tendencia, es decir, si veníamos alcistas y de repente vemos este tipo de velas de indecisión, puede indicarnos que estamos llegando a un techo donde el precio ya no sube con fuerza, sino que ya hay indecisión y no sabe si seguir subiendo. Entonces puede ser que haya una vela en indecisión y siga subiendo, o puede ser que haya una vela en indecisión y comience a caer, como en este caso, dos velas de indecisión y comienza a caer. Esto sería como un indicador, es decir, cuando nosotros en el trading o en los mercados queremos operar tanto en compra como en venta, tenemos que buscar no indicadores, pero tenemos que buscar confirmaciones del precio. Y, por ejemplo, los patrones de velas nos pueden dar el primer tick. Es decir, máximo, luego otro máximo, cae y de repente, si vemos estos, es mínimo, mínimo más alto y de repente mínimo más bajo. ¿Qué indica esto? Tendencia como tal está rota. Pero aquí ya podríamos habernos avisado y, por ejemplo, tirar un Fibonacci desde el punto máximo hasta el punto mínimo de caída. Y cuando estábamos por esta zona, podríamos haber empezado a vender por la zona de los 0,5068 y como máximo en esta zona. Y la zona del 0,786. Esas serían como mis zonas de venta final, antes de que, como vemos después, el precio cayó, ¿vale? Siguiente patrón de reversión, que sería la vela envolvente. ¿Qué sería una vela envolvente? Sería, vamos a dibujarlo, que esto, imaginemos que esto es una vela, ¿vale? Si esto es una vela, pongamos que es una vela roja y de repente aparece una vela verde, ¿vale? Superior a la vela roja, esto sería una vela envolvente, ¿vale? Y, y a lo mismo, vamos a hacerlo así. Si tenemos una vela verde, porque el precio está subiendo, y de repente vemos una vela roja que es más grande que la vela verde, sería una vela envolvente. Y en este caso sería bajista, en este caso sería alcista. El precio está cayendo y de repente vela verde envolvente, alcista. El precio está subiendo y de repente vela roja envolvente, bajista. Vamos a buscar ejemplos. Aquí vemos una vela roja y de repente una vela verde mucho más grande que la vela roja. Esto sería como el cuerpo de la vela. Y esto serían las mechas, ¿no? Pues lo que contamos es el cuerpo, ¿vale? El cuerpo sería esto. El cuerpo empieza en los 30.800 y acaba en los 29.800. Y en cambio el cuerpo de la vela verde empieza en los 29.800 y acaba en los 32.000. Aquí vemos un patrón de giro, una vela envolvente. Por ejemplo, ¿dónde vemos más velas envolventes? Aquí vemos otra vela envolvente. Es decir, hay un retroceso, empieza a caer el precio y de repente vela envolvente alcista, el precio sube. Aquí hay un retroceso, el precio cayendo, de repente vela envolvente verde y el precio empieza a subir. Esto sería otra vela envolvente, ¿vale? Tenemos una vela verde y de repente vemos una vela roja mucho más grande que la verde y el precio cae. ¿Esto que estoy diciendo de los patrones de indecisión y de giro o las velas envolventes es 100% fiable? No. Pero en la mayoría de casos es fiable, sí. Vamos a un semanal. Por ejemplo, vela envolvente verde. ¿Siguió subiendo? Sí, pero no subió mucho y luego cayó. Vela envolvente roja, el precio cayó fuerte. Vela envolvente verde, el precio subió fuerte. Vela envolvente verde, el precio subió fuerte. Vela envolvente roja, el precio cayó, pero tampoco mucho. Vela envolvente roja, el precio cayó fuerte. Vela envolvente, vela envolvente verde, el precio no subió. O sea, fue vela envolvente verde y el precio cayó.
Vela envolvente roja, precio cayó. Vela envolvente roja, precio cayó, pero no mucho y el precio subió. Vela envolvente roja, rango y el precio sube. Vela envolvente verde, el precio sube. Vela envolvente verde, el precio sube. Entonces, ¿qué podemos ver? Por lo general, los patrones de velas funcionan. En la mayoría de casos, no es un 100% de fiabilidad, como digo siempre, sería como el primer check. De repente empezamos a ver mínimo más bajo que el anterior mínimo. Vemos líneas de... O sea, vemos velas de indecisión. Pues son varios checks que nos dicen, vale, el precio va a caer. ¿Vale? O sea, nunca hay que quedarse con una sola cosa. Quería completar el vídeo de los patrones de giro añadiendo los doble suelos, doble techos y... o triple suelo, triple techo. Es decir, ¿qué sería un doble suelo o un doble techo? Sería dos máximos o dos mínimos equivalentes. Es decir, para ver un cambio de tendencia, tras, por ejemplo, en este caso, un cambio de tendencia de bajista a alcista, estábamos en una tendencia bajista en el oro, ¿no? Máximos y mínimos decrecientes. Y llega un punto, que lo podemos ver aquí, donde tenemos máximos, o sea, donde tenemos mínimos equivalentes. Es decir, en este caso tenemos tres, un triple suelo, es decir, tres suelos, tres mínimos, más o menos en el mismo rango de precios, que lo que nos indican es que en esa zona, en ese precio, están entrando compras fuertes y de que los grandes tenedores, es decir, las ballenas, están comprando en esa zona y con lo cual es como la zona de suelo y donde pues posteriormente vemos un alza en el precio y un cambio de tendencia. Rompemos la directriz bajista y apoyamos y luego sigue subiendo. Entonces, este sería un ejemplo. Tenemos otro ejemplo en Bitcoin, por ejemplo, donde en un mensual, donde se puede ver, hubo un doble techo. Es decir, más o menos tuvimos un primer máximo sobre los 65.000 y un segundo máximo sobre los 69.000, 70.000. Es decir, un doble techo. No siempre tiene que ser el mismo precio, 60.000, 60.000, 50.000, 50.000. Más o menos es la zona, puede ser un máximo un pelín más alto, un máximo un pelín más bajo, pero tienen que ser dos máximos iguales para ser un doble techo, más o menos, o dos mínimos iguales, más o menos. Por ejemplo, esto sería un doble suelo. Aquí tenemos en los 1400, los 3.400 o la zona de los 3.000, 4.000 el primer suelo y aquí tenemos un segundo suelo en la zona también de los 4.000. Esos serían ejemplos. Aquí vemos lo mismo. Un suelo, un suelo, un suelo, triple suelo y el precio posteriormente sube. Sería como cambios, o sea, un patrón de velas de cambios de tendencia. ¿Vale? Es decir, si son dos mínimos o dos máximos sería doble techo, doble suelo. Si son tres puede ser triple, etcétera. Y vale, ese sería el complemento al vídeo. ¿Vale? Un saludito.